a su programa Entendiendo los Tiempos, un espacio donde exploramos temas profundos y relevantes a la luz de los principios de la palabra de Dios. Si no se ha suscrito, queremos pedirle que se suscriba a nuestro canal para que reciba nuestros capítulos cada semana. Hoy abordaremos un tema que todos enfrentamos en algún momento de nuestras relaciones. ¿Es necesario cambiar para mantener una relación? ¿Es saludable ajustar aspectos de nuestra personalidad o hábitos? ¿Hasta dónde debemos llegar sin perder nuestra identidad? En este programa no solo reflexionaremos sobre estas inquietudes, sino que también buscaremos respuestas basadas en la verdad de las Escrituras. Prepárense para una conversación enriquecedora que les ayudará a entender cómo los principios bíblicos pueden transformar sus relaciones. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros al pastor Marcos Peña. Bienvenido, Marcos. Gracias, Eduardo. Gracias. Un placer de estar aquí como siempre. Ya me hacía falta. El placer es nuestro. Tenemos un tema sumamente interesante. Súper bueno. Poco tratado, Sí. poco común, a muchos le debe extrañar. Sí. Y a mí me gustaría empezar hablando o preguntándote, ¿es necesario cambiar para mantener una relación? La respuesta corta y absoluta, sin lugar a dudas, es claro que sí. Claro que sí. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un pacto de compañía delante de Dios donde dos se convierten en uno. Desde el día que uno se casa, posicionalmente delante de Dios, uno se convierte en uno, pero esa unidad debe de manifestarse de manera práctica. Ahora, imagínate dos piezas diferentes, como son dos personas, no hay dos personas iguales, que se van a convertir en uno. Es como si fueran dos piezas de un rompecabezas, que tú lo tomas y lo quieres convertir en uno. Tú tienes que empezar a moldear. ¿Para qué? Para que encajen. ¿Tú has visto cuando una pieza encaja con otra? ¡Pam! Se ven como si fuera una sola. Tú te pones un poquito de distancia y te parece que es una sola. Eso significa que tenemos que moldear ambos, tenemos que empezar a hacer cambios para que esa unidad posicional se convierta en una unidad práctica. Pero muchos van a decir, yo me voy a despersonalizar, yo voy a perder mi identidad, entonces yo tengo que amoldarme al otro. No necesariamente. Pero oye esto, yo me voy a clonar entonces en el otro, o el otro me va a clonar a mí. En lo absoluto, en lo absoluto. Eso tampoco sería adecuado y está en contra de las Escrituras. Cada uno de nosotros tiene una personalidad particular y Dios no nos pide una personalidad particular, Dios nos pide un carácter que se va a manifestar a través de la personalidad de cada uno. Entonces nosotros tenemos que ser intencionales en cultivar aquellas cosas que son buenas delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de nuestro cónyuge. Los que se están casando son dos pecadores. Sí. Tú tienes tus pecados, tu esposa tiene los suyos. Entonces hay que trabajar con eso. Despersonalizarse no es que... Porque fíjate qué interesante, Eduardo. La respuesta es sí. Pero cada uno tiene que cambiar. La respuesta no es sí, cada uno trata de cambiar al otro. No. Tengo que cambiar yo. Tengo que cambiar yo. Ese propósito. Porque yo no puedo cambiar al otro. Pero hay un problema, Marco. Uno se cree que es perfecto, que uno tiene su detallito que tiene que cambiar, pero no todas las cosas que mi cónyuge ve en mí que yo debo cambiar. ¿Y entonces? Bueno, en primer lugar, para eso nosotros tenemos la Escritura. Lo que es pecaminoso es claro y uno tiene la base bíblica para decirlo. Por ejemplo, yo soy hombre y por eso yo no hablo mucho. Bueno, pero la base del amor es el conocimiento y la base del conocimiento es la comunicación. Tú tienes que hablar para que tu esposa te conozca en lugar de estarte leyendo. ¿Y qué será lo que Eduardo quiere decir? Y eso es terrible. Tú tienes que expresar qué te gusta, qué no te gusta. Eso no es una opción para que la relación pueda estrecharse. Pero cuando son áreas de pecado es muy fácil, Eduardo. Y yo creo que uno debe de cambiar aún en aquellas áreas que no son áreas de pecado. Áreas neutras. ¿Cómo cuáles? Ok, por ejemplo, a ti te gusta acostarte tardísimo todas las noches. Y tu esposa es... Que a las 9 ya está durmiendo. A las 9 ya está durmiéndose. Óyeme,
es una costumbre sana acostarse juntos, tener la última conversación, estar preparados para compartir. Ah, bueno, que después ya se duerme y tú te levantes, bueno, Sí. eso es otra cosa. Pero no se puede trancar en, bueno, yo soy así y así es. Yo recuerdo hace unos años atrás, nadando por razones terapéuticas de un hombro, escuché a una mujer hablando con otra en la orilla. Sí, coincidencialmente. Y la otra le pregunta, cuéntame, ¿cómo sigue tu matrimonio? Y dice ella, no, ya a mí me votaron. ¿Y cómo así? Y entonces dice ¿Cómo ella, así? le pregunta a la otra, ¿cómo así? Y dice ella, bueno, él me dijo, porque parece que a ella le gustaba mucho la natación, él me dijo, óyeme, ya yo no aguanto, o la natación o yo. Y yo le respondí, tú me conociste nadando. Uepa. Eso es un fiel ejemplo, quizás llevado al extremo, de cómo la mayoría de las personas se casan, pero pretenden seguir siendo las mismas. ¿Qué tú le hubieras dicho a esa señora? Yo le hubiera dicho que lo hizo muy mal, porque el matrimonio es mucho más importante que sus gustos y que sus prácticas, que ella debió de sentarse con su esposo y decir, bueno, mi amor, tú sabes que eso es muy importante para mí. ¿Qué tanto yo pudiera hacerlo? Y negocian y así, felices los dos. Porque el asunto es que cada cual tiene que hacer ajustes, obviamente de todo lo que es pecaminoso, pero también de cosas que son neutras. ¿Por qué? Porque ya tu vida depende de otro y la vida de otro depende de ti. Si nosotros vamos a compenetrarnos, cada cual tiene que hacer esfuerzos. De hecho, una de las principales causas de un buen matrimonio es cuando cada uno se casa con la conciencia de que los deseos, los gustos, las metas y los anhelos del otro es más importante que los míos. Pero tú sabes que no vemos eso Tú mucho. sabes que el egoísmo está presente, el orgullo está presente. ¿Y entonces qué yo hago, Marco? Ese es parte del problema. Pero precisamente cuando nosotros nos convertimos, el Señor Jesucristo nos libra aún de la esclavitud a nuestra propia personalidad. A nosotros los creyentes nos encanta decir que Cristo nos salvó del poder del pecado. Sí, gloria a Dios, y de la condenación. Pero Cristo nos salvó de la esclavitud de nuestra propia personalidad. Yo soy así, sí, pero la pregunta no es cómo yo soy, la pregunta es cómo yo debo ser. Lo que nos sale natural es el egoísmo. Nos salvó de esos hábitos negativos de la personalidad. Exactamente, de esos hábitos negativos de la personalidad. Sí. Entonces, nosotros vemos en las Escrituras que si hay alguien que tiene que estar transformándose continuamente, es el creyente. No os conforméis a este siglo, dice Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que ser transformados en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, vez tras vez, y repito, eso incluye aspectos de personalidad, aspectos de carácter que deben manifestarse en la personalidad, pero eso también incluye el anhelo y el deseo de agradar al otro. Lo que impide que agrademos al otro es el egoísmo. Pienso en mí, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta. Entonces, las personas se casan pensando que el único cambio es que ya en lugar de vivir solo, ya yo voy a vivir con otra persona, pero soñando con que yo voy a ser igualito, el mismo. ¿Cómo yo mortifico ese orgullo para poder cambiar? Bueno, en primer lugar, orándole al Señor, como oraba el salmista David. Señor, muéstrame si a mí camino de perversidad y guíame en tus caminos. ¿Y después que te lo muestra? Después que me lo muestra, entonces hay que tomar la decisión de empezar a hacer los cambios. Pero tú me hiciste un brinco hasta después que me lo muestra. Yo voy a hacer otra cosa. El Señor no te lo va a mostrar con una voz desde el cielo. Eduardo, tú estás siendo egoísta. No, pregúntale a tu esposa. Pero que si yo le pregunto a ella, no pienses así, no pienses así. Me va a sacar 20 cosas. Exacto, me va a sacar 20 cosas. Bueno, Y entonces, Marco, ¿qué yo hago? Bueno, escúchalo y considéralo, porque tú sabes que si te saca 20 cosas, mínimo tiene que tener razón en 10. Así. Mínimo tiene que tener razón en 10. Entonces, las otras 10, está bien, tú estás seguro, déjala ahí. Ahora- Empieza a trabajar con esas 10. Marco, ¿cómo tú sabes que de 20 tiene razón en 10? ¿A ti te pasó eso? No, ¿Que no te pasó?
No necesariamente, Eduardo. Lo que pasa es que todos nosotros decimos, o casi todos, porque aparecen personas especiales, pero todos nosotros decimos, yo no soy perfecto. Ok, fantástico. Pero cuando nos señalan nuestras imperfecciones, entonces no estamos dispuestos Así es. no estamos dispuestos a aceptarlas. Entonces, el otro generalmente ve más que nosotros, porque es objetivo, está afuera, ve el objeto que somos nosotros y dice esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y nosotros muchas veces no lo vemos, Eduardo. Tú eres un consejero. ¿Por qué las personas van donde ti y a veces tú recibes personas creyentes, maduras que aman al Señor con una dificultad? ¿Por qué van donde ti? Porque a pesar de que aman al Señor, de que tienen la palabra, de que tienen el Espíritu, sus emociones y sus sentimientos no los dejan pensar bien. Y entonces tú les dices, pero mi hermano, mira esto, mi hermana, mira aquello, y ellos se quedan como que tú le estás diciendo algo que es trascendental que se acaba de descubrir. No. Cuando tienen el deseo y de obedecer a Dios y tú le citas la Escritura, ellos se reaccionan. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a ayudarnos el uno al otro. Cuando nosotros nos casamos, Eduardo, el enemigo no es el cónyuge. No, No es el cónyuge. Entonces, no lo ve así. precisamente porque está más permeado a veces por la cultura que por las Escrituras. Pero el Señor nos enseña que ese es nuestro compañero de vida. El equipo, en última instancia, el verdadero equipo somos ella y yo. Por lo tanto, debemos ayudarnos el uno al otro, estimularnos el uno al otro al amor y a las buenas obras. Tú has dicho algo interesante, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué papel juega el amor en ese cambio y cómo yo puedo implementarlo? Bueno, el amor es fundamental. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios 13, nosotros vemos ahí una serie de características inherentes, intrínsecas el amor. O déjame decirlo de otra manera. En una relación que esas características no están, no se puede decir a ciencia cierta que hay amor. Hay algún sentimiento, hay algún atractivo. ¿Por qué? Porque Dios dice que el amor verdadero tiene esas características. Es paciente, no es actancioso, no guarda rencor, pero el que más, a mi modo de ver, describe la naturaleza del amor es el que dice que no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Y Eduardo, cuando yo escucho eso, eso trae a mi memoria este pasaje de Filipenses 2, donde dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Eso es totalmente contracultural. ¿Qué te diría la mayoría de las personas? Ajá, y si yo no busco mi bien, ¿quién lo busca? Pero ese fue el ejemplo que Cristo nos dio. ¿Tú puedes explicar ese ejemplo? Ese es el punto, que ese texto no está suelto en la Escritura. Ese texto es la introducción para uno de los pasajes más gloriosos del Nuevo Testamento, donde habla de cómo Cristo se humilló. Dice que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, ¿cuál es el proceso de pensamiento? No busquen lo suyo. Ajá. Pero nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Así es. Y entonces dice, mira a Cristo, que teniendo derecho a buscar lo suyo, porque le corresponde toda la gloria y todo el honor y todo es de Él, teniendo todo el derecho, Él dijo, Él se despojó de ese derecho por amor a nosotros. ¿Qué hace el amor? No buscar lo suyo, sino buscar lo de los demás. El Hijo del Hombre no vino para ser Servido, sino para servir. y dar su vida. Y dar su vida en rescate por muchos. muchos. Exactamente. Generalmente no estamos dispuestos a dar la vida por nuestros cónyuges. No, pero debiera ser, porque ese es el ejemplo que nos da. Cuando nosotros vamos a Efesios 5, que habla de la responsabilidad del matrimonio, dice que una de las responsabilidades principales del esposo es amar a la esposa. Y a veces las esposas dicen, ay, pero qué fácil se lo pusieron ustedes. No, espérate, porque no es amar, sentir atracción, sentir maripositas. No, es amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice el texto? Que Cristo se dio a sí mismo por ella. Eduardo, en asuntos tan pequeños como este, y yo sé que voy a decir algo que va a chocar, lo estoy llevando al límite, pero va a chocar. Todas esas discusiones que hay en los matrimonios por
tonterías. Eso es típico. Todos los matrimonios discuten por tonterías. Explícame qué es una tontería para ti. Algo que objetivamente hablando no es trascendente. Pero para el otro tiene mucho valor. Entonces, por eso, objetivamente hablando, por ejemplo, es trascendente que se discuta porque tú te pones una ropa que a tu esposa no le gusta. O es trascendente que se discuta porque tu esposa se hace un peinado que a ti no te gusta. Bueno, objetivamente hablando, trascendente no es, pero como le digo a los matrimonios, desde que para tu cónyuge algo es importante, desde ese mismo momento ya debe ser importante para ti. Entonces a mí me encanta preguntarle a los esposos y a las esposas preguntas como esta. Este tipo de preguntas que la gente no lo quiere contestar porque sabe como que cree que hay un gancho y sabe que si dice la verdad es chocante. Por ejemplo, Explica lo que es un gancho, porque en otros países no saben lo que es un gancho. gracias, una trampa, un truco, una trampa. Es como que te estoy tirando te estoy lanzando algo para que tú caigas y después decirte, está atrapado. Yo le digo, por ejemplo, cuando hay ese tipo de discusión, le digo, escúchame, ¿para quién tú vistes? Un creyente con conocimiento de la Escritura sabe que la respuesta real no suena bien. ¿Cuál es la respuesta real? Para mí. Pero está fuerte. O sea, ajá. O por ejemplo, la esposa, no. Para lucirme yo. Exacto, para lucirme yo. No, pero que mire, es que yo creo que a mí me queda mejor esto. A ti te queda mejor que crees tú. Pero tu esposo, que te ama, que se deleita en verte, cree que te queda mejor así o le gusta más así. Bueno, pero tiene que ser porque es mi pelo. Que sí, pero ¿y si el esposo tiene un mal gusto, Marco, y la combinación que quiere que ella se ponga no es la adecuada, o el zapato no es el adecuado? ¿Qué tú harías? Porque tú sabes que las mujeres... Sí, tú me estás trayendo un punto muy interesante. Para eso, la importancia de buscar el consejo. Pero ¿sabes qué? La esposa debe de decir, ay, mi amor, tú sabes que yo trato de complacerte en todo, pero es que eso no pega. Pero fíjate, es un argumento, es diferente a así que a mí me gusta. Así es. ¿Entiendes? Un argumento trata de ser objetivo, porque si no pega, no pega. Eso es objetivo. Ahora, así es que a mí me gusta, eso es subjetivo. Eso es tu opinión sobre la del otro. Y como yo bromeo, total, después que tú te arreglaste, tú te viste en el espejo, te viste tú, ¿verdad? Después que tú sales, tú no te vuelves a ver más nunca, pero tu esposo o tu esposa te está viendo todo el tiempo. Continuamente. Entonces, eso es como yo diría el límite. Y si en cosas tan sencillas como esa, que no tiene que ver con pecado, solamente con gustos, cada cónyuge debe tratar de agradar al otro. Entonces, ¿cuánto más en asuntos mucho más serios? Cambiar significa hacer una persona hacer a una persona completamente diferente. No, no necesariamente. No necesariamente. Mira, hay mujeres, ¿verdad?, que se casan y están enamoradas de su marido, pero hay muchas mañas, muchas malas costumbres, que tiene que haber un alto porcentaje de cambio y viceversa. Sí, pero cuando yo digo hacer a una persona diferente, me refiero a lo siguiente. Rasgos de carácter que afectan la personalidad. Exactamente. Todos nosotros tenemos rasgos de carácter que afectan la personalidad. Y aún con nuestros hijos, a veces nosotros, impregnados por la filosofía actual, dejamos pasar cosas que no debemos dejar pasar. Tu esposa Carmen Julia, ¿qué te dice que cambie? A veces me dice que ella sabe que yo soy franco y transparente, pero que a veces me paso, que a veces digo cosas que no debo decir. Yo creo que sí. Entonces, no, pero es que cuando ella me lo dice, yo lo oigo y yo sé que sí. No solo mi esposa, aún mi hija, mis hijas. Cuando yo he estado en algún tipo de situación y yo le digo a mis hijas esto, aquello, lo otro, en el momento que yo enviudé y luego me estaba tratando con Carmen Julia, si yo le decía a mi hija muy natural, no, que tuve esta conversación, y tú le dijiste eso, papi. Digo, sí, dice, papi, tú te pasas, me decían, tú te pasas, o sea, como tú te vas más allá. Sí. Y yo, ¿tú crees? Sí, Voy a porque... escuchar, o sea. Exacto, entonces uno tiene que estar dispuesto a escuchar. Entonces, de esa misma manera, hay cosas que son neutras, pero que uno tiene que cambiar porque no son prudentes. A veces nosotros pensamos que lo único que hay que cambiar es lo que es pecaminoso, pero hay aspectos que no son de prudencia. Eduardo, agarrar el cuchillo
o el tenedor así. Eso es pecado, No. pero es mala educación. Sí, hay cosas que son de mal gusto. Exacto. El Entonces, tenedor así, o sea, comer mal en una exacto. mesa. Entonces, si tu esposa es más fina y te dice, ay, mi amor, mira, se agarra así. A mí tú no me tienes que estar diciendo eso. Yo desde pequeño yo no soy un loco y empieza a dar argumentos. No empieces a dar argumentos. Trata de complacerla. Es trascendental como tú agarras el cuchillo o el tenedor. No es debido a muerte. No es de vida o Es de mal muerte. gusto. Entonces, trata de escuchar a tu cónyuge y de cambiar por amor a él. Ok, ahí dice algo muy interesante. ¿Y qué pasa si la otra persona se niega a cambiar en la relación? Ok, Que eso es lo que pasa generalmente, tú lo sabes como pastor. sí. Y una de las cosas más difíciles en consejería para mí, no sé si tú piensas igual, cuando trabajas con matrimonios, es lograr que el matrimonio entienda que cada uno tiene una responsabilidad delante de Dios que no depende del cumplimiento de la responsabilidad del otro. ¿Qué significa eso? Yo le digo, pero yo no estoy llamado a cambiar al otro. Ni siquiera el esposo, que es la cabeza, que tiene la autoridad, tiene el derecho de ejercer coerción sobre el otro. Por eso a veces yo bromeo y digo, la sumisión de los hijos a los padres y la sumisión de la esposa al esposo es diferente. Sí. ¿Qué sucede si tú le das una directriz a los hijos y no se someten? Ellos tienen que cumplir esa directriz. Y no solo eso. Si no se someten, van a tener una consecuencia Exacto. fruto de no obedecer. Exacto. O se someten o tú los sometes. Sí. Ok. Entonces con las esposas yo acostumbro a decir eso. Mi hermano, y oiga esto, si tu esposa no se somete, ¿tú sabes qué? Y ellos se quedan esperando, así como que yo voy a decir algo. Tienes que orar mucho. Tienes que orar mucho. Tú no puedes obligarla a someter. Tú no puedes obligarla, como ella no te puede obligar a ti. Y la escritura la manda a autosometerse. Exacto. Esposas sean sumisas a sus esposos. Es una sumisión Voluntaria, no voluntaria, obligatoria. no por coerción. Entonces, sí, Eduardo, hay que hablar, hay que ser transparentes. Cuando son asuntos aún de pecado, yo creo que una pareja es mandatorio que una pareja recuerde, si son cristianos, que ellos son esposos, pero que también son hermanos en Cristo. Amén. Y si yo te estoy señalando a ti una falta y tú no la quieres reconocer, yo perfectamente debo ir donde otra persona y decir, mira, para que juzgue lo que significa el proceso de Mateo 18. ¿Cuántas veces tú has visto en todo lo que tú has lidiado con matrimonios que los matrimonios aplican Mateo 18? Supongo que muy poco, ¿verdad? Muy poco. Sí, ve a hablar con la persona. Si te escucha, qué bien, ha ganado a tu hermano. Si no te escucha, ve con otro. Y si no, en este caso no vas a ir a la iglesia en el sentido de esos cambios menores, pero Exacto. buscar ayuda. Exacto. Lo que uno tiene que hacer. Buscar ayuda a alguien que le diga al esposo o a la esposa, pero mi hermano, mi hermana, si a tu esposo le gusta así, si a tu esposa le gusta así, ¿cuál es el problema? Que a mí no me gusta así. Bueno, pero precisamente por eso es que yo digo, el que quiere seguir viviendo, haciendo todo lo que quiere, que no se case. Es así. Que no se case, Eduardo. Bueno, porque es que hay personas que quieren seguir, la mayoría, quiere casarse y seguir viviendo como soltero. Desde el momento que dijimos sí acepto, nos estamos comprometiendo implícitamente para vivir para el otro. Así es. Así O es. sea que es indispensable. ¿Qué papel tiene el perdón en esos cambios relacionales? Bueno, el perdón es fundamental porque nosotros podemos tener toda la intención y todo el deseo. Fíjate, muchas veces falta el deseo y la disposición. Sí. Vamos a suponer que sí, que está el deseo y la disposición. ¡Wow! ¡Qué buenos creyentes! Aún así, vamos a pecar el uno contra el otro porque no somos perfectos. Y todo matrimonio sabe que hablamos y acordamos y dentro de 2 días uno de los dos está pecando contra el otro. Ok, y entonces, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a dejar esto. ¿Vamos a dejar esto? No. Vamos a perdonar. Porque ¿sabes qué? Nunca nosotros podemos pecar contra ningún cónyuge, ni siquiera una mínima parte de lo que nosotros pecamos contra Dios. Así es. Y Dios nos perdonó en Cristo. Amén. Así que el creyente no tiene excusa para no perdonar, pero ninguna excusa. Entonces, nosotros debemos de estar siempre dispuestos a perdonar. Yo sé que a veces hay heridas que quedan
y que el aspecto relacional es otra cosa. O sea, yo te perdono significa no te lo voy a tomar en cuenta, no voy a guardar rencor, está bien, pero posiblemente no todos tengan la capacidad o el hábito inicial de te perdono e inmediatamente todo sigue como si tal cosa. Lo digo porque a veces el cónyuge perdonado espera quizás de más del otro y entonces, ya me perdonaron, entonces viene y ve el otro todavía como con ciertas reservas. Sí. Óyeme, él está luchando para que el perdón se manifieste en lo relacional y se está dirigiendo ahí, pero a veces eso es un poquito más difícil. ¿Cómo yo sé, Marco, y quiero concluir con esto, que realmente estamos cambiando en la relación? ¿Qué fruto yo debo esperar? Bueno, Eduardo, en Gálatas 5 nos dice el fruto del Espíritu, después de haber hablado de las obras de la carne. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Cuando esas virtudes se están desarrollando, nosotros estamos cambiando. Qué bueno. Porque no son frutos del Espíritu. Eso es interesante, porque si son frutos, pero si yo tengo 2 o 3, está bien. No, Es el fruto. El fruto que se manifiesta en el área de la paciencia, en el área de la paz, en el área del dominio propio. Entonces, nosotros como creyentes individuales debemos ir creciendo en eso, porque eso es lo que el Espíritu produce en nosotros. Por eso son virtudes que inciden poderosamente en las relaciones interpersonales. Así es. La persona más cerca que nosotros tenemos es nuestros esposos, nuestras esposas. Y qué bueno es ver que nuestros esposos, nuestras esposas nos dicen, oye, mi amor, de verdad, yo te veo cambiando. Tú en el pasado, en esta situación, hubieras explotado. Y ahora yo te vi como tú te quedaste callado, te mordiste la lengua, duraste un rato y al final me dijiste, está bien, mi amor, vamos a hacer eso. ¡Wow! Doy gloria a Dios que veo que está cambiando en ti. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Un placer siempre, Eduardo. Hoy hemos explorado la importancia del cambio en nuestras relaciones y el pastor Marcos nos ha mostrado a través de las Escrituras que cuando este cambio está guiado por el amor, la humildad y el carácter de Cristo, fortalece nuestros vínculos y nos transforma para bien. Cambiar no significa comprometer nuestra identidad en Cristo, sino permitir que Dios moldee nuestro carácter para reflejar a su Hijo. Las relaciones saludables, como nos ha explicado, son el resultado de una disposición mutua a crecer, perdonar y ajustarnos según la guía del Espíritu Santo. Ahora vamos a nuestra sección Consejos para los Tiempos, donde respondemos las preguntas que ustedes nos envían y queremos motivarlos a que continúen enviando sus preguntas a nuestro canal. Pastor, mi esposa y yo tenemos varios años asistiendo a una iglesia. Nos gusta la música y las enseñanzas. Vamos a un grupo pequeño y en general nos sentimos cómodos, pero uno de los hermanos me insiste que nos hagamos miembros porque dice que no es saludable como estamos. ¿Cómo afecta esto nuestra salud espiritual si estamos recibiendo la palabra igual que los demás? Muchos creyentes disfrutan de los beneficios de la vida de una iglesia local, la predicación, el compañerismo y el crecimiento espiritual. Sin embargo, algunos se preguntan si es necesario formalizar su membresía. ¿Es solo un trámite o algo más profundo? En Hebreos 13:17 se nos dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Este versículo refleja una relación específica entre los pastores y los miembros que Dios ha puesto bajo su cuidado. La membresía formal facilita esa responsabilidad mutua. Permite a los pastores saber quiénes son las ovejas que deben cuidar y a los creyentes identificar a sus líderes espirituales. Además, en 1 Corintios 12 se nos dice o se describe a la iglesia como un cuerpo donde cada miembro tiene una función específica.
Sin compromiso es difícil contribuir plenamente al cuerpo de Cristo y recibir el cuidado que Él diseñó para sus seguidores. Cada uno tiene dones que necesita poner en operación para reflejar al Señor en la comunidad que es la iglesia. Piensa en alguno de esos beneficios espirituales. Ser miembro afirma que perteneces a una comunidad de fe comprometida contigo y tú con ella. Esto refuerza tu identidad como parte del pueblo de Dios. También al comprometerte formalmente, te colocas bajo el cuidado y la disciplina amorosa de la iglesia, bajo la disciplina amorosa de tus pastores, lo cual es un diseño bíblico para tu crecimiento y tu protección. Como miembro, puedes participar más activamente en los ministerios de la iglesia y en tomar decisiones importantes dentro de ese cuerpo. Esto fortalece tu fe y beneficia a otros. Es más bienaventurado el dar que el recibir. Mientras disfrutan tú y tu cónyuge de la vida en su iglesia, considera que la membresía no es un mero requisito humano, sino una forma de vivir el diseño bíblico para la comunidad cristiana. ¿Están dispuestos a dar este paso en obediencia a Dios, sabiendo que traerá bendiciones a su vida espiritual y a la iglesia? El Señor los bendiga.